Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales. El día de hoy trabajaremos en nuestro texto de estudio de las páginas 158 a la 161 y de la 166 a la 169. Espero que estén muy bien en casa con toda la energía para comenzar a trabajar. El tema de hoy es la fuerza y sus características. Los dejo con un video para poder entender un poquito mejor el tema de hoy. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce, todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Hey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Entonces, niños y niñas, después de ver el video que nos explicaba un poquito, ¿cierto? ¿Qué es la fuerza? Vamos a comenzar a trabajar entonces en nuestra siguiente unidad, que tiene que ver con las fuerzas de nuestro entorno. ¿Qué efectos tienen las fuerzas? Si observamos la imagen que aparece en el texto, nos vamos a dar cuenta que es un parque, ¿cierto? Puede ser una plaza también. Y observen que hay niños jugando, saltando en una cama elástica, hay niños también jugando en el sube y baja, y hay dos personas que están conversando allí. Vamos a leer lo que están diciendo, qué es lo que están dialogando. Utilicemos nuestra fuerza para aplastar estas latas.
La señora está aplastando la lata con el pie y el caballero la está aplastando con sus manos. Si damos vuelta a la página nos vamos a encontrar con la primera actividad de hoy, donde dice observa la imagen que acabamos de analizar y marca las acciones en las que intervienen fuerzas. Recuerda que habían varias personas allí en el parque y estaban haciendo distintas cosas. Por ejemplo, para poder saltar esos niños en la cama elástica, ¿se necesitará la fuerza? Para poder jugar en el balancín o en el sube y baja, ¿se necesitará la fuerza? Y para poder aplastar las latas que estaban allí aplastando esas dos personas, ¿necesitarán fuerza para hacerlo? Entonces analiza esa imagen y marca, puedes encerrar, puedes marcar con una X, como tú quieras, todas las acciones que estén en esta primera página que tú creas que se necesita la fuerza para poder realizarlas. La siguiente actividad hay que realizarla ahí en esos 3 cuadritos de colores. Tenemos que leer las preguntas y debajo de cada una responder lo que tú entiendes o con tus palabras. ¿Qué entiendes por fuerza? ¿Qué crees tú que significa la fuerza? Explícalo con tus palabras. ¿Crees que es correcto decir que una persona tiene fuerza? Responde sí o no. ¿Qué explicación le podría dar la mamá a su hijo? Vamos a ver qué le pregunta la mamá al hijo y luego respondemos esa pregunta. Entonces observamos más abajo y la mamá le dice al hijo: mira hijo, el resorte se alarga a medida que se agregan naranjas. Mamá, al sacar las naranjas, ¿el resorte recuperará su forma? Entonces, ellos dos están observando la pesa en el carrito de frutas y se dan cuenta que mientras más naranjas, ¿cierto? El resorte está más alargado. Piensa, ¿qué querrá decir eso? Y la pregunta es que el niño le hace a la mamá es, una vez si saca las naranjas de la pesa, ¿qué pasará con el resorte? ¿Quedará de la misma forma o volverá a su forma original? Entonces, luego de analizar esa situación, vuelves arriba y respondes la tercera pregunta. ¿Qué es lo que crees tú que pasará con ese resorte? Antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso y vamos a trabajar con el concepto de fuerza. Estamos hablando sobre fuerza, dónde hay fuerza, pero ¿qué es la fuerza? La fuerza, niños y niñas, es una interacción, es una relación. Uno por sí solo no tiene fuerza, tiene que haber una interacción entre 2 o más cuerpos. Como por ejemplo allí en las imágenes, la niña es el cuerpo 1 y la saltarina es el cuerpo 2. La señora es el cuerpo 1 y la caja sería el cuerpo 2. El niño y la pelota serían los 2 cuerpos. Y aquí en este caso, acá tenemos el barco y tenemos varios cuerpos allí interactuando. Por ejemplo, el barco, el viento y el agua. Gracias a las interacciones entre estos objetos o cuerpos, se produce la fuerza. Entonces, la fuerza solo va a existir cuando 2 o más cuerpos interactúan entre sí. Y desaparece la fuerza cuando los cuerpos se alejan. Cuando yo dejo la caja, la fuerza desaparece. Cuando la niña deja de saltar, ya no existe más fuerza. Cuando el niño, por ejemplo, deja de patear la pelota, la pelota deja de tener movimiento o deja de moverse. Por lo tanto, cuando esos cuerpos dejan de interactuar entre sí, la fuerza desaparece. Esta pregunta de qué es la fuerza y su definición la vamos a escribir en nuestro cuaderno de ciencias. Escribes el título y escribes debajito de él la definición. Si quieres, puedes hacer un par de dibujos que aparecen allí para recordarlo. Pasamos a la siguiente página donde vamos a hacer una pequeña evaluación inicial para evidenciar cuánto es lo que tú sabes. Acá vamos a necesitar algunos pequeños materiales que nos van a ayudar a hacer algunas actividades experimentales.
¿Qué efectos produce la aplicación de una fuerza en la forma de los cuerpos? Recuerden que si yo aplico fuerza sobre un cuerpo, puede que este cuerpo cambie. Por ejemplo, al aplicar fuerza sobre una tabla con el pie, puede que la tabla se quiebre. O al aplicar fuerza con un cuchillo sobre la mantequilla se va a partir, ¿cierto? Y yo voy a cortar un trocito de mantequilla. Entonces vamos a ver qué pasa con los cuerpos cuando yo aplico fuerza sobre ellos. ¿Se mantendrán igual o cambiarán su forma? Para esta actividad vamos a necesitar un pequeño resorte o puede ser también un elástico. Vamos a necesitar un palito de helado o algún otro palito como de brocheta, por ejemplo, una hoja de papel y una regla de 30 centímetros, puede ser de 20 también. La idea es que sea material plástico. Entonces, el paso número 1 es conseguir estos materiales, agruparlos y tenerlos ordenaditos en tu mesa, teniendo mucho cuidado, ¿cierto?, con la manipulación de los materiales, especialmente con la regla que puede ser un poco punzante y cortante. El paso número 2 es que vamos a aplicarle la fuerza sobre el resorte o el elástico que tú tengas. Puedes apretarlo, estirarlo, soltarlo con mucho cuidado, como te dije recién. Vamos a observar qué ocurre con su forma después de manipularlo, después de aplicarle una pequeña fuerza. No tiene que ser tanta tampoco para que no tengamos ningún accidente. El paso número 3 es repetir el mismo procedimiento con todos los materiales que tengo, con el palo de helado, con la hoja de papel y con la regla. Entonces vamos a estirar, apretar, doblar, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con las formas de esos materiales. Luego de hacer la manipulación o la aplicación de fuerza con cada uno de los materiales, vamos a responder las dos preguntas que aparecen allí abajo en los cuadritos, verde y amarillo. ¿Qué ocurre con cada uno de los materiales al aplicarle fuerza? ¿Siguen igual? ¿Cambian su forma? Quizá algunos se rompen, quizá algunos cambian su forma y luego al dejar de aplicar la fuerza vuelven a su estado normal. Entonces explica brevemente qué es lo que pasa con cada uno de los materiales al aplicarle fuerza. ¿En qué objeto se produjo un cambio en la forma al aplicarle la fuerza? ¿Y en cuál de ellos se mantuvo el cambio después de ejercer la fuerza? O sea, después de aplicar la fuerza, ¿en cuál de estos objetos se mantuvo el cambio, que no volvió a su estado original? Entonces, leamos bien esas preguntas y respondamos los dos cuadritos. En la siguiente página aparece una tablita donde tengo que primero darme cuenta que allí tengo que registrar lo que pasó con el resorte, con el palito, con la hoja de papel y con la regla. Allí entonces tengo que dibujar el antes y el después de la aplicación de la fuerza. Entonces vamos a dibujar los objetos en su estado inicial, es decir, antes de aplicarles la fuerza, y luego abajito vamos a dibujar cómo quedó el objeto al aplicarle esa fuerza. ¿Sí? Abajo entonces respondemos en los cuadritos verde y amarillo nuevamente, ¿de qué creen que depende el cambio de forma que experimenta el objeto al aplicarle la fuerza? ¿De qué dependerá? ¿Será del material, de la forma? ¿De qué depende el cambio? A partir de la actividad realizada, ¿qué respuesta le darían al niño de la página 159? El que te acuerdas que preguntaba, mamá, ¿el resorte volverá a su estado original? Vamos a ver, después de ya lo que sabemos y lo que experimentamos, ¿qué le responderías tú a ese niño que pensaba en qué iría a pasar con el resorte? ¿Volvería a su estado normal o se quedaría así alargado? Entonces, respondes el cuadrito amarillo. ¿Qué le responderías tú al niño con respecto al resorte?
Otra manera de mover los objetos. En la siguiente página vamos a observar distintos tipos de fuerza que pueden ser ejercidas. Observamos una persona, ¿cierto?, empujando un auto. Observamos un imán que está atrayendo a un clip, que es un trocito de metal. Y observamos también a dos personas que están tirando de una maleta. Todos los días, a cada momento, estamos ejerciendo fuerza sobre los objetos que nos rodean. Por ejemplo, al abrir una puerta, debemos empujarla o tirarla. ¿Pero qué son las fuerzas? Las fuerzas son interacciones, como les decía recién, entre dos o más cuerpos. En las imágenes de la actividad anterior se observan distintas situaciones cotidianas en que se ejerce una fuerza. La mujer aplica fuerza sobre el automóvil para poder empujarlo y así se mueva. ¿Has oído hablar que una persona tiene fuerza o es más fuerte que otra? ¿Crees que es correcta esta expresión? La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, sino que se manifiesta solo cuando dos cuerpos interactúan y desaparece cuando estos dejan de hacerlo. Toda fuerza posee una dirección, un sentido y una magnitud, o sea, que todas las fuerzas que nosotros podemos ejercer van para algún lado, tienen alguna dirección y también tienen una magnitud. La magnitud se refiere a si la fuerza es muy pequeña, si es mediana o si es grande. Vamos a ver estos ejemplos para poder entender mejor. En la imagen número 1, la niñita está tirando de una cuerda el camión. Entonces podríamos decir, al observar la cuerda, que la fuerza es en forma vertical, horizontal o inclinada. Observando simplemente la cuerda, podemos darnos cuenta que la dirección de la fuerza que está aplicando la niñita es horizontal, como el horizonte. Pero en la imagen 2, cuando el camión se llenó de juguetes, la niña tiene que aplicar un poquito más de fuerza para moverlo. Por lo tanto, allí la cuerda cambia. Fíjense en la dirección de la cuerda. Ya no es de forma horizontal, sino que también cambia y está un poco más inclinada, ¿cierto? Entonces vamos a responder allí en nuestro libro, en la imagen 1 y en la imagen 2, cómo tú observas que es la dirección de la fuerza en cada caso. Entonces en la imagen 1 observo la cuerdita que está de forma derechita, ¿cierto? Y en la imagen 2 la cuerda cambia, por lo tanto será vertical, que sería hacia arriba, horizontal, que sería hacia el lado o inclinada. La dirección de la cuerda es distinta en cada situación y en cada dirección hay dos sentidos posibles. El sentido indica hacia dónde apunta la fuerza aplicada, si a la derecha o a la izquierda, si hacia arriba o hacia abajo. En el ejemplo que vimos recién de la niñita con el camión, observemos y vamos a responder. ¿Cómo es la fuerza que tiene que ejercer la niña en la imagen 1 respecto de la imagen 2? ¿Mayor, menor o es igual la fuerza que ejerce? Observemos la imagen 1 que ya va tranquilamente con el camión vacío, ¿cierto? Y caminando tranquila. Por lo tanto, se puede observar que la fuerza que tiene que ejercer no es mucha. En la imagen 2 cambia la situación, está lleno de juguetes y se ve que la niña ya no camina tranquila, sino que ya está tirando más fuerte del camión. ¿Cómo sería si los dos camiones tuvieran la misma cantidad de juguetes? ¿Serían las dos situaciones iguales? ¿La fuerza sería igual? Respondan allí por favor en el cuadrito azul esas dos preguntas. ¿Cómo es la fuerza que tiene que ejercer la niña en la imagen 2 con respecto a la imagen 1? Y si los camiones tuvieran la misma cantidad de juguetes,
¿Sería la misma fuerza? Las fuerzas no se pueden ver. Sin embargo, al observar sus efectos, podemos representarlas gráficamente por medio de flechas que indican su dirección, su sentido, su magnitud, como muestra a continuación. La línea de la flecha indica la dirección de la fuerza, la que puede ser horizontal, vertical o inclinada, como habíamos visto en el carrito de juguetes. La punta de la flecha indica el sentido de la fuerza, si es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o a la derecha. En este caso la niñita estaba jalando, ¿cierto?, el carrito hacia tu derecha. Y el tamaño de la flecha indica la magnitud de la fuerza. Si tuviésemos que dibujar una flecha allí en el carrito con la niña, dibujaríamos una flecha más pequeña en la imagen 1. Y una flecha más grande en la imagen 2, porque la magnitud de la fuerza era más grande, ¿cierto?, en la imagen 2, donde tenía que aplicar más fuerza. Entonces, con estas flechas podemos ir nosotros descubriendo cómo van a ir representándose las fuerzas, en qué dirección, en qué sentido y en qué magnitud. Vamos a observar estas imágenes que están allí abajo, que es un caballero que está haciendo sus compras en el supermercado, ¿cierto? Y va empujando un carrito. Está ejerciendo una fuerza sobre el carrito. Allí aparece una flechita, ¿sí? La flechita va en dirección hacia tu derecha. Por lo tanto, es una fuerza que está aplicándose, ¿cierto?, de forma horizontal. Y además está aplicándose hacia al lado, hacia tu derecha. En la otra imagen aparece una mujer que está cargando una carretilla con flores de jardinería y va en el sentido contrario, está hacia tu izquierda. ¿Cuál es el sentido de la fuerza representada en rojo? Sobre el carro y sobre la carretilla. Entonces en el carro podríamos ver que el sentido es hacia la derecha y en la carretilla el sentido es hacia la izquierda. Si comparamos la dirección y la magnitud de ambas fuerzas, ¿sería correcto decir que son iguales? La dirección, recuerda que es si es horizontal, vertical o inclinada. En este caso las flechitas están las dos de forma acostadita, de forma horizontal. Las dos van en el sentido del horizonte. Por lo tanto, podríamos decir que su dirección es igual. Con respecto a la magnitud, si observamos el porte de las flechitas, nos damos cuenta que están más o menos iguales. ¿Sí? Podríamos observar un poquitito más larga la de la carretilla, pero en general podríamos ver que la fuerza que están aplicando es casi igual. El porte de las flechitas, recuerda que la magnitud nos dice si la fuerza es pequeña, si es mediana o si es muy grande. Si observamos las flechitas están en el mismo tamaño, por lo tanto podríamos decir que son iguales. Finalmente, para concluir el trabajo de hoy, vamos a hacer un pequeño trabajo experimental. Los materiales son 2 cajas de zapatos, 2 cuerdas de 50 centímetros cada una, tijeras, cinta adhesiva o scotch y piedras de diferentes tamaños. El paso 1, vamos a hacer un pequeño hoyito, un agujero en el lado más angosto de la caja, como se muestra allí en el dibujo. Y vamos a introducir en una de las puntas de los extremos de la caja las cuerdas. Háganle un nudito y péguenlo por el reverso con una cinta adhesiva para asegurarlo. El paso 2, vamos a agregar piedritas en la caja y la otra la vamos a dejar vacía. Coloquen la caja vacía en un extremo de la mesa y ubíquense en el otro extremo. Tiren de la cuerda hasta acercar la caja hacia ustedes.
Repitan este procedimiento con la caja que contiene las piedras. Vamos entonces allí a representar la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza ejercida en la caja. Vamos a dejar el experimento hasta ahí y las preguntas que vienen abajo las vamos a responder en la siguiente clase. Yo voy a hacer el experimento que ustedes van a hacer hoy en la próxima clase y vamos a ir respondiendo una a una las preguntas. Entonces, niños y niñas, esto es todo por hoy. Han hecho un muy excelente trabajo y nos vemos en la próxima clase de ciencias. Recuerden enviar sus evidencias de las clases y los trabajos realizados. Se cuidan y nos vemos la próxima clase. ¡Chao!